Hola, soy Eduardo Legorreta de GEA Biodegradables. El día de hoy hablaremos de evolución de plástico y economía circular. Todo esto encaminado a que podamos tener un criterio para que podamos desarrollar productos y empaques cada vez más amigables con el medio ambiente. Y para esto nuestros clientes nos preguntan, ¿y cómo empezamos? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? ¿Qué considerar? Y finalmente lo que necesitamos hoy como empresas de desarrollo de productos es crear una estrategia ecológica de producto. Y esa estrategia ecológica del producto consta de 4 partes principales. Uno, consideraciones que tienen que ver con la sociedad, y ese es el primer pilar. Otra es la tecnología disponible para poder garantizar el abasto de tus productos. La tercera es la regulación, que no es lo mismo una regulación de un país que el del otro en términos ecológicos, y aún dentro de tu país tenemos que considerar de que hay regulación federal, hay regulación estatal y regulación municipal. Cada uno tiene sus propios requerimientos de manejo de residuos y de proveeduría de diferentes tipos de materiales. Por último, la economía. Cada vez que avanzamos en una estrategia ecológica, tenemos que medir los 4 pilares, cómo afecta uno con el otro. Porque si demeritamos por economía una tecnología barata, la sociedad no lo compra, y aunque no lo compre y sea económico y tengamos la tecnología, la regulación puede no permitirlo, y tenemos que estar considerando estos 4 puntos en cada movimiento de nuestra estrategia ecológica de producto. Y para empezar con la sociedad, pues hay muchos tipos de personas a las que pueden requerir productos ecológicos. ¿De qué estamos hablando? Pues algunos de tus clientes van a ser ecológicos de vocación, otros de moda, otros de tendencia, que es una fiesta a la que hay que asistir y no puedes fallar. Es una necesidad real del calentamiento global para nuestro mundo. Es el cumplimiento de las obligaciones que se pueden establecer en cada país y el valor de la empresa. El valor de la empresa ante una empresa que tenga una productividad ecológica y otra no, van a preferir la ecológica. Entonces nos dicen nuestros clientes, lo que necesito hacer es nuestros productos que sean biodegradables. Y se acabó el tema. Pues si eso fuera y lo biodegradable ya es ecológico, pues son muy buenas noticias porque todo se va a biodegradar en el tiempo. Nosotros somos biodegradables y cualquier elemento que esté en la Tierra, de alguna u otra manera se va a reintegrar a la naturaleza. Entonces el tema no es si los productos son biodegradables o no. Simplemente hay que definir en qué tiempo se tienen que biodegradar. Si yo dijera, necesita ser en 180 días, pues yo te diría de entrada tienes que ser biodegradables compostables. Oye, de 1 a 4 años, biodegradables anaeróbicos. Y hay todo tipo de tecnologías y no se preocupen por estos términos que estoy usando porque son los que vamos a definir para hacer la estrategia. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si ya todo se biodegrada, pues necesitamos saber cuándo y en dónde queremos que se biodegrade. Hay que seleccionar los recursos, para qué los vas a usar y cuál va a ser la disposición final de su vida útil. Y como el término ecológico es muy grandote y finalmente es cualquier acción favorable al medio ambiente, pues resulta que puede ser algo tan sencillo como si les dijera que hoy no me bañé y por lo tanto pues soy ecológico. Ahorré agua, no contaminé el agua y ya soy ecológico. Pero también puede haber alguien que diga, no, yo yo hice quién sabe cuántas maestrías y desarrollé una nueva tecnología que nos hace más ecológicos. Entonces esos rangos son el ser ecológico. Más bien tenemos que ver qué grado de ecología queremos que cumpla nuestro producto con respecto a los requerimientos del mercado. Y así definir cuáles son los recursos disponibles, cómo se van a utilizar esos productos para saber qué tipo de materiales y qué tipo de resistencias, no por ser materia prima biodegradable, todas van a tener la misma resistencia, ni se ocupan para lo mismo y tampoco van a cumplir con todo lo que requiere tu cliente. ¿Qué economía vamos a llegar? ¿Cuál va a ser la infraestructura y disposición responsable de los residuos? Y la disposición de la basura. Y por último, la regulación. Todos estos elementos se van a considerar para poder desarrollar un nuevo producto
Y vamos a empezar definiendo precisamente la diferencia entre lo que es basura y lo que es residuo. A algunos les habrá parecido extraño de que hice énfasis en cómo va a terminar en la basura o cómo va a tirar como residuo, cómo va a acabar como residuo. Porque la gran diferencia es que el residuo es un desperdicio, es un desecho aprovechable que sirve para que otro lo ocupe para la misma generación del mismo producto o para generar otro o utilizarlo en otra cosa. En fin, es una valorización de que al final de su vida útil a alguien le va a servir. Yo siempre pongo el ejemplo de decir, a ver, ¿qué vamos a hacer con el camión de latas de refresco que encontramos en la entrada? No, ya ni te preocupes, ya se lo llevaron, ya lo vendieron. Precisamente de eso se trata, que lo que finalmente al llegar a su vida útil sea tan atractivo para otro mercado, para otra utilización o para poder ser simplemente reciclable y que pueda formar parte de cualquier otro producto. Y eso es valorizar el residuo. Y de eso se trata. Cuando ya no tiene ninguna aplicación por el desgaste, porque estuvo muy afectado, se combinó con otros elementos, etcétera, es cuando llega la basura. Y los vertederos de basura, aún en los países más desarrollados que tienen tecnologías de todo tipo para deshacerse de los residuos o para aprovechar todos los residuos como tales y manejar la basura, tienen precisamente vertederos. En ninguno de los países europeos que han sido los líderes ecológicos, como Inglaterra o con Alemania y algunos otros países, dejan de tener vertederos de basura. Entonces, si eso es inevitable que sea lo menos posible, porque todos nuestros productos, una vez que terminen la vida útil, puedan tener el objetivo de ser valorizados. Y para ir integrando el por dónde empezar y qué materiales utilizar y cómo van a terminar, nos vamos a apoyar de este cuadro, que no es otra cosa más que la ejemplificación de que todos los productos, todos los recursos vienen de la naturaleza, que forman materiales y que con diferentes procesos se hacen productos. Y dependiendo de qué materiales ocupemos, podemos darle diferentes fin de vida o mantenerlos en un círculo virtuoso económico o de vida. Vamos a empezar y vamos a revisar este cuadro por partes, no se preocupen, es más sencillo de lo que parece, diciendo a ver cómo vienen los recursos de la naturaleza. Y aquí desde chico nos dijeron, hay dos tipos de recursos, los renovables y no renovables. Cada vez que pongo yo esta imagen, pues muchos lo simplifican y dicen, pues los buenos son los de la izquierda, los malos son los de la derecha, porque la izquierda pues, son todos hasta comida, y acá pues son no renovables, punto. Bueno, cuando nos metemos a analizar los renovables, resulta que los grandes ecologistas dicen, a ver, esperen un tantito, realmente vamos a utilizar comida animal o comida para el humano para poder hacer productos y sustituir el plástico que tanto nos ha beneficiado. Pues yo creo que la única manera de justificarlo es cuando tienes una sobreproducción de alimento en donde tú dices, o lo vendo al vecino de al lado como alimento y lo tengo que vender barato, o mejor lo transformo en plástico y en lugar de venderlo a 4 o 5 pesos el kilo, mejor a 4 o 6 dólares el kilo de un material biobasado, bioplástico, pues los grandes ecologistas dicen, mejor acabemos primero con el hambre en el mundo y después, cuando tengamos ese superávit alimentario, podemos pensar en producir plástico a partir de esos biobasados. No todos son alimento y los que no sean alimentos también pueden ser parte de los productos y van a salir muchas tecnologías que pueden aprovechar otro tipo de recursos. Pero mientras tanto, hoy los que conocemos y los que están disponibles como biobasados, la mayoría son ocupados como alimento y los ecologistas, pues la verdad es que promueven precisamente el acabar con el hambre del mundo antes de ser utilizados por empresas para producir plástico. Cuando uno hace biobasados y ocupa este tipo de recursos, lo que quieres es hacerlos compostables y ahí venimos a otro tema, que es una composta. Para simplificarlo, les voy a decir que no es.
Lo que no es una composta no es un basurero de orgánicos, es una comunidad de lombrices y de bacterias que hay que alimentar. Y nada más van a comer lo que tengan que comer y tienen que cuidar la temperatura y tiene que estar balanceado. Entonces no es cualquier composta, no es nada más acumular orgánicos, es una composta industrial que tiene además un estándar para comprobar de que ese recurso utilizado pueda ser compostable y hay una norma que es la de 400 que finalmente lo que principalmente dice es que se tiene que ese producto que se hizo compostable se tiene que compostar en una composta industrial en menos de 180 días. Cuando haces composta, la manera de reintegrarlo a la naturaleza es porque se convierte en fertilizante. Y ese fertilizante se reintegra de esa manera como un mejorador de suelo para el cultivo de nuevos productos sustentables. Vamos ahora con la parte derecha, que es las no renovables. Los no renovables están hechos para que perduren en la vida, no para que no se hagan. Entonces, con el bien cuidado mantenimiento, muchos pueden vivir como tales durante toda la vida. Es más, si se pudieran hacer compostables, yo la verdad es que no me subiría a un avión compostable o un puente compostable. O sea, la verdad es que sería un poquito riesgoso, ¿verdad? Y si se fijan, además, aquí no está el petróleo. Y cuando hablamos del petróleo nos metemos en otros terrenos, porque decimos, ¿qué tan valioso es el petróleo? Bueno, pues tan valioso que hasta guerras ha habido por él, ¿no? Pero lo que sí yo no sabía del petróleo es que el 94% del petróleo se utiliza para combustión y el 6% se utiliza para todos los productos que conocemos. Llámese ropa, llámese juguetes, llámese computadoras, llámese celulares, llámese todo lo que vean alrededor suyo es el 6%. Entonces, si queremos hacer realmente una iniciativa ecológica para reducir el uso de materiales fósiles no renovables, pues tendríamos que atacar, y ahí es donde están muchas de las industrias pensando en energía limpia, energía renovable. Entonces, para los países que son petroleros y que pueden fabricar plástico, puede haber menos demanda en la combustión y pueden lograr productos a muy bajo precio y con todas las bondades que da el manejo de materiales plásticos, a un precio muy accesible y sobre todo con la posibilidad de que ese 6% que vemos ahí, ahora imagínense que ese 6% permanezca en la vida económica del hombre. Es decir, que se pueda reciclar y mantenerlo vivo durante un tiempo muy largo. Entonces tendríamos realmente recursos para muchísimo tiempo. Porque si le damos una vista así general muy rápida, de todo lo que nos rodea nos daremos cuenta que hay materiales y hay usos que difícilmente podríamos regresar a sustituirlos con materiales renovables. Por ejemplo, la ropa, ¿no? Es un reto enorme el que pudiéramos sustituir ahora las fibras plásticas y regresar al algodón, a la seda y a otras fibras, y sobre todo porque estamos hablando de toda la ropa que todo el mundo necesita en este momento, ¿no? Entonces sí tendríamos grandes retos, hay cosas que van a permanecer y tenemos que aprovechar y tenemos que mantenerlas en la vida económica, porque el plástico es un superinvento. De hecho, desde el petróleo, para tener una vista general de más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos del plástico, en realidad tendríamos que hablar de los plásticos, no es el plástico. El plástico viene del petróleo y su nombre técnico es el hidrocarburo. Y aquí quiero presentar esta lámina y lo único que quiero que vean en la parte izquierda es que hay Cs y Hs. Y si se fijan, estos Cs y Hs son carbono e hidrógeno. Y lo más maravilloso del caso es que el hombre ha podido manipular todas estas cadenas moleculares y ponerles más Cs y más Hs. Si se fijan, cuando tienen poquitas, es una cadena pequeña y son gases que se pueden aumentar, modificar e integrar. Y se pueden formar líquidos y sólidos.
Y esos sólidos, con cadenas grandes de carbonos e hidrógenos, forman esos plásticos. Y lo más increíble del caso es que haciendo modificaciones en esos carbonos, hidrógenos, conforman los diferentes plásticos que se han podido lograr para diferentes usos. No no un plástico sirve para todo. Algunos tienen otra dureza, otros tienen flexibilidad, otros tienen resistencia, otros tienen capacidades de absorber pigmentos, etc. Y con todo esto sigue evolucionando el plástico y ahora tenemos que hablar de plásticos y de bioplásticos. ¿Qué es un bioplástico? Bueno, partiendo de que los plásticos tradicionales, y quiero hacer aquí énfasis a una de las cualidades que tienen los plásticos, es que su capacidad de ser reciclable. O sea, no es podemos usarlos y poderlos volver a pulverizar para formar otro tipo de producto o el mismo. Sí tienen desgastes naturales el plástico, pero de alguna u otra forma tienen una capacidad de reciclado muy alta. Inclusive hay plásticos como el PET que pueden reintegrar todas sus cualidades para volver a ser como si hubiera sido el original sin ninguna modificación. Entonces lo maravilloso del plástico porque no se acaba con una sola vida. Y han surgido los bioplásticos. ¿De dónde vienen los bioplásticos? Ya habíamos comentado que son biobasados, que en otras palabras son esos alimentos, animales o para humanos, que de alguna manera también se modifican sus carbonos e hidrógenos, porque finalmente es un carbohidrato que también tiene carbonos e hidrógenos, y eso sobresimplificando el tema, por supuesto, para hacerlo muy entendible, pero es un producto que tiene carbonos e hidrógenos que se modifica sus cadenas moleculares para que tengan una cualidad mayor de resistencia o de durabilidad, flexibilidad, etcétera, y formamos con ellos un bioplástico. Que se fijan es una cadena corta que permite que mantengan su posibilidad de ser compostable junto con los demás desechos orgánicos, naturales, renovables, como una fruta, verdura, etcétera, etcétera, y con la explicación que dimos que la compostable lo dan en una composta industrial. Esos biobasados que se les cambió esta estructura, que pueden ver en la parte inferior derecha algunos ejemplos, inclusive puede ser alterable para que podamos hacerla lo suficientemente larga y sólida como la del plástico tradicional. ¿Y qué creen? Aún y cuando hubieran sido su origen algo como el alimento, podemos cambiar la estructura para que sea exactamente igual que un plástico tradicional. Y también va a tener la posibilidad de reciclarse. Y ya tiene los mismos componentes moleculares que un plástico tradicional. Hay otro término que ha salido que los plásticos tradicionales se les pone una mezcla con orgánicos otra vez, llámese papa, fécula de maíz, etcétera, y se forma un elemento que tiene plástico y orgánico. No es una combinación que altere las moléculas, altere un nuevo producto, no, es el plástico más cargas de fécula que lo que pretenden es que son un poco más sustentables porque tienen un porcentaje menor de utilización de plástico, pero no quiere decir que estén hechas por un plástico biobasado. Y también con la innovación y con la evolución de los plásticos, podemos tener hoy plásticos tradicionales que, adicionándole precisamente un aditivo compostador, puedan ser compostables. ¿Por qué es posible hacer eso? Porque así que como platicamos que una cadena molecular corta la podemos alargar para hacerla similar a un plástico tradicional, el plástico tradicional también se le puede poner aditivos para poder modificar esa cadena y volver una cadena corta como los que manejan los biobasados y poder ser compostables en el mismo tiempo que el estándar 6400 lo marca. Existe otra tecnología que utilizando plástico, ya sea que haya llegado de biobasado o plástico tradicional,
y que ya sabemos que es reciclado, no reciclable, que no altere su propiedad de reciclabilidad y que cuando llega a su vida útil, a su término, y llega a un ambiente bioanaeróbico, o sea, es donde no hay oxígeno, porque lo primero que pasa con un elemento que llega al basurero es que se entierra con más basura y se queda sin oxígeno. Bueno, en un ambiente bioanaeróbico, que con todo lo que implica la combinación de elementos que existen en un vertedero, se acelera su biodegradación. Y ese es otro tipo de aditivo que se le puede poner al plástico para reintegrarlo en la naturaleza al final de su vida útil, sin perder la oportunidad de ser reciclable las veces que se separe correctamente y vaya a un reciclado que pueda ser valorizado. En resumen, existen plásticos compostables por medio de aditivos, existen biobasados que también se forman bioplásticos que son compostables. ¿De qué va a depender utilizar unos u otros? Aquí tenemos el ejemplo de plásticos compostables, el aditivo Niwi, y biobasados hay PBATs, PHAs, PLAs, que son diferentes tipos de biobasados. ¿De qué va a depender que utilicemos unos u otros? Pues la verdad es que también del precio y de la resistencia de los materiales. Cuando hablamos de un PLA, por ejemplo, a lo mejor no tan resistente para el calor, generalmente está utilizado para plásticos que forman vasos de agua fría, y el PBAT puede ser con mayor resistencia y puede durar todavía más, pero sin embargo el precio es mayor. Entonces, aquí tenemos que hacer el equilibrio de cuál es el precio con la tecnología para cumplir lo que te pide la regulación y lo que te pide tu cliente. Y si queremos ir del otro lado, tenemos la parte de reciclado, de economía circular. Les dejo aquí estos términos. Lo que se trata de los recursos que se pueden ser reciclados y valorizados, la intención es maximizar el ciclo de vida. Y eso se hace reduciendo, reutilizando y reciclando principalmente. Y ese es maximizar el ciclo de vida. Y economía circular va más allá, porque mejora los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los recursos, identifica nuevas oportunidades de crecimiento económico al impulsar la innovación y la competitividad, asegura el suministro de recursos esenciales y lucha contra el cambio climático y limita los impactos medioambientales del uso de los recursos. Aquí hay que tener claro que el concepto de economía circular es muchísimo mayor, porque en términos prácticos llega hasta servicios. Por ejemplo, todos los que son los servicios ahora de transporte con aplicación, tipo Uber y todos ellos, pues la realidad es que es economía circular porque también estás aprovechando el recurso para lo que fue hecho y multiplicándolo. Pero en el caso de los plásticos, lo que se trata aquí es que aprovechemos los recursos, maximizando precisamente el crecimiento económico también, reduciendo, reutilizando y reciclando. Y para esta parte, ahí no importa que un plástico haya venido de origen biobasado o que sea un plástico tradicional, vamos a permitir que sea reciclado las veces mayores que se puedan. Eso favorece la economía circular. Y hay otro término que ha salido que es la responsabilidad compartida diferenciada. Es decir, tú como fabricante tienes la responsabilidad de hacer productos que realmente puedan ser reciclados y ver en dónde se pueden reciclar, pero adicionalmente tener una responsabilidad compartida que vaya más allá de únicamente crear el producto, sino que inclusive si el usuario realmente lo separa y lo puede mandar a un lugar de reciclado, se va a reciclar, pero si el mismo usuario por alguna situación no puede mandarlo a reciclar y se decide el municipio, él o cualquier otra persona mandarlo a un vertedero de basura, se va a acelerar su biodegradación en menos de 5 años. ¿Cómo funciona esto? Como dijimos, los productos vienen de la naturaleza y se conforman materiales. Y aquí vamos a poner ya la fábrica. En la fábrica se desarrollan los productos con plásticos, ya sea de origen biobasado o no, o tradicionales, y de alguna manera aquí es donde se integra, por ejemplo, el aditivo que permite que los productos tengan las mismas cualidades sin alterarlas para que puedan fabricarse como hasta ahora utilizando los polímeros plásticos que conocemos.
Pero tenemos que pensar ahora los productos de tal manera que puedan ser reutilizables. Y cuando termine su vida útil, puedan identificarse y separarse. De tal forma que estos regresen a la misma fábrica a otra para crear estos mismos productos u otros y que también sean reutilizables la mayoría de las veces que se pueda y que permitan y que el usuario tenga disponibilidad de hacerlo. Y que continúe este círculo virtuoso hasta que por algún motivo no llegue a darse y llegue a un vertedero de basura. Y aquí lo que va a hacer el aditivo es que en ese momento es cuando empieza a activarse, no antes. El ciclo virtuoso de reciclados permanece las veces que se ha separado y las veces que se ha reintegrado en la producción. Y cuando llegas al vertedero de basura es cuando se va a acelerar la biodegradación a menos de 5 años. Entonces se considera que es reciclable y biodegradable para que regrese la naturaleza en ese momento y evitemos la acumulación en vertedero. De esta manera estamos viendo la parte derecha, que es cómo hacer los productos reutilizables, reciclables y en caso de que termine su vida útil y no pueda ser reciclado, se biodegrade en el vertedero de basura. No en el anaquel, no en la fábrica, no en la bodega, sino que cuando llega al vertedero de basura. Por eso le llamamos seguro ecológico. Hay una tecnología que se llama EcoOne porque mantiene el valor de los residuos, que ya sabemos que son residuos, y acelera la biodegradación en vertedero a menos de 5 años. Se han hecho pruebas que con diferentes materiales han llegado a la biodegradación en menos de 5 años. Y este es el resumen. Finalmente tenemos los dos mundos en donde pueden ser compostables o pueden ser dentro de economía circular, reutilizables, reciclables y con seguro ecológico. ¿De qué va a depender? De que el material pueda realmente ser separado, que pueda ser reciclable y que podamos garantizar que este círculo se mantenga, no alterando la composición o los materiales con un elemento que lo degrade, que lo modifique, sino que realmente mantenerlo en la economía y solo cuando llega al vertedero de basura que sea biodegradable, con seguro ecológico. ¿De qué va a depender también? De la regulación, cuáles son los que son exigibles como compostables, porque supone ya una infraestructura en donde hay un aprovechamiento del municipio para poder hacer composta, para poder generar fertilizante, o si tiene vertederos y si es hay capacidad para reciclar e identificar estos productos que sean reciclables, y eso lo va a definir la regulación. Y la última es el precio. Obviamente los productos 100% biobasados, tienes que cambiar el 100% del material para que sea biobasado. La mayoría pues es importado. Y si son aditivos puede ser más económicos porque aprovechas lo que hoy se tiene y no altera los procesos productivos de ninguna manera. Se utiliza generalmente por ejemplo, es al 3%. Y el biodegradable reciclable, COBAN, se maneja al 1% y por lo tanto lo hace su conversión a la biodegradación anaeróbica mucho más económica. Entonces, haciendo el balance entre lo que te pide la regulación, la economía y las diferentes tecnologías, cumples con lo que te pide la sociedad y defines qué producto quieres realizar. Pues con esto damos fin a nuestra plática. Queremos asegurar la sustentabilidad del planeta y estamos a sus órdenes para cualquier información al respecto y que podamos contribuir al desarrollo de productos o empaques cada vez más amigables con el medio ambiente. Muchas gracias y estaremos en contacto en otra ocasión. Muy amable.